Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta webinar titulado Experiencias en la gestión de recursos materiales COVID-19 que organiza la Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales, ANECOR. En primer lugar, quiero saludar a todos los enfermeros, sanitarios, personal de gestión y también a la industria que nos están siguiendo desde sus hogares o centros de trabajo. Hemos recibido más de 200 inscripciones de todas las comunidades autónomas, lo que pone de manifiesto el gran interés de la enfermería por aprender y compartir y poder avanzar en nuestra profesión. Pero antes quiero compartir con vosotros y que me pueda saludar Nieves Pérez Alcalá, que es vicepresidenta de ANECOR y que se une a nuestra presentación. Buenas tardes, Nieves. Hola, buenas tardes a todos. Perdón, que estamos una experiencia nueva para nosotros hacerlo en este formato y bueno, pues intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Bueno, yo quería decir a todos que nuestro patrimonio como asociación es el conocimiento sumado de todos y cada uno. Nos ha tocado vivir un momento histórico en todos los sentidos y uno más es en toda la gestión de los recursos materiales. Esto es un espacio donde nos va a permitir compartir en el momento, no cuando pase, sino en el momento que está ocurriendo, las vivencias, los conocimientos y las experiencias que hemos ido obteniendo con todo este momento y las circunstancias que hemos vivido. Para ello, pues tenemos los ponentes, que Javier ahora os dirá sus nombres, y que espero que también con la participación de los que estáis inscritos, del público, pues se enriquezca más aún. Muchas gracias por todos los que estáis ahí y buenas tardes. Iniciamos. Muchas gracias, Nieves. Lo que está claro es que la crisis motivada por el COVID-19 ha hecho que cambiemos nuestra forma de trabajar, ahora más que nunca, y las enfermeras hemos tenido que poner en valor y demostrar una vez más el valor añadido de nuestro trabajo. Desde la Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales hemos considerado que era importante apostar por la formación y el acercamiento de los profesionales, aunque sea de forma virtual, y por eso hemos planificado una serie de webinars sobre diferentes temáticas de interés para toda la enfermería y que hemos denominado los martes de ANECOR. Esta tarde la vamos a dedicar a experiencias en la gestión de recursos materiales durante la pandemia y nos van a acompañar 5 ponentes realmente excepcionales. Os pido que os conectéis un momento para poder que os vean por lo menos la cara. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra participación y pues que seguro que lo que vais a aportar es muy importante para poder divulgar el trabajo de la enfermería en ese aspecto. Antes de dar paso a la primera de los ponentes, os quiero comentar que algunos de los aspectos técnicos de esta webinar. Al finalizar las intervenciones, todas ellas, tendremos tiempo para el debate y para que los ponentes puedan solventar vuestras dudas. En vuestras pantallas tenéis un apartado para formular preguntas que se llama preguntas y respuestas. Ahí podréis hacer las preguntas y lo que sí que os rogaríamos es que identificaréis vuestro centro de trabajo. Por tanto, vamos a iniciar ya la presentación y en primer lugar va a hablar doña Natividad Valencia Liñán, que es jefa de sección de catálogo y banco de bienes del Servicio Andaluz de Salud, es diplomada en enfermería por la Universidad de Sevilla, licenciada en Antropología Social y Cultural también por la Universidad de Sevilla y es experta universitaria en Dirección y Gestión Económica de Instituciones Sanitarias por la Universidad de Cádiz. Adelante, Natividad, y bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Sociedad de Enfermería y Recursos Materiales la invitación, un poco en este momento tan complicado para todos. Voy a ir directa a la presentación porque tenemos unos minutitos, ya luego iremos en el debate pues contestando a todas las dudas que os hayan podido surgir.
Vale. Pues empezamos. Vale, yo voy a empezar directamente con el tema. Un poco como introducción quiero que se vea esta diapositiva en el sentido de que veamos a nivel nacional la población que tenemos. Este número es de enero de 2020. Sabemos que habrá variado algo a lo largo de este año y quiero que se vea un poco por cada comunidad el número de habitantes que tiene. Esta diapositiva la traigo un poco para que entendáis la organización en Andalucía y cómo hemos tenido que ir viviendo un poco el día a día. En esta diapositiva se ve un poco más el número de habitantes total por comunidad y traigo también el número de habitantes por provincia. En Andalucía, como sabéis, tenemos 8,5 millones de habitantes, lo que hace que tengamos que dividirnos, desde hace unos años estamos divididos por provincias, de forma que toda la gestión, tanto logística como contratación y compra, la llevan las centrales de compra provincial. Aquí se ve un poco de forma más gráfica como cada uno de los centros sanitarios, áreas de gestión, hospital, atención hospitalaria, se relacionan con la plataforma o central de compra provincial, transmitiendo todas sus necesidades, y ellos son los que a su vez se ponen en contacto con nosotros, con la Subdirección de Compras y Logística de los servicios centrales, pues para la organización y las estrategias de compra. Y centrándonos ya en el COVID, se me ha ocurrido hacer un poco la presentación como una línea cronológica desde enero a noviembre, que es en el momento en el que estamos, de un año que yo creo que ha cambiado la vida, la perspectiva y la situación de todos a nivel vital, claramente, y también a nivel laboral. Voy al tema. Y yo creo que voy a compartir una serie de problemas y soluciones que serán los mismos problemas que hemos visto o que hemos sufrido cada uno de los centros, cada uno de los que hemos estado un poco responsables de las compras de material sanitario durante este periodo de tiempo, y las soluciones que desde luego de Andalucía con las que hemos intentado dar respuesta a cada situación que se planteaba en cada momento. Desde luego creo que la palabra que define a todo este año en la compra es la capacidad de adaptación que hemos tenido a cada momento preciso. Si nos vamos a los 4 primeros meses, entramos en enero, se hablaba ya a final de diciembre de algo que estaba pasando en China. En enero todavía no sonaba lejos, no pensábamos que nos pudiera afectar como más tarde nos afectaría, pero ya empezábamos con los movimientos. Aquí en Andalucía ya se estaban reuniendo consejerías, los comités científicos, los comités técnicos, y ya en compra nos empezaban a llegar noticias de problemas de desabastecimiento. En principio, nosotros empezamos sobre todo con las mascarillas quirúrgicas. No sabíamos lo que nos iba a llegar después y nuestro problema era que las mascarillas quirúrgicas con cinta habían desaparecido y lo que nos ofertaban eran mascarillas con gomillas. Al principio nos parecía algo impensable que pudiéramos llevar mascarillas con gomillas durante tanto tiempo en el ámbito quirúrgico. Bueno, hoy en día ya sabemos cuando es lo que hay, lo que tenemos que hacer es utilizarlo. Empezamos con las mascarillas quirúrgicas, las FFP2 y las FFP3. Nosotros aquí en Andalucía contamos con un soporte informático, un programa de gestión económica, SIGLO, el Sistema Integral de Gestión Logística, que nos ha permitido desde el primer momento llevar un control de lo que en Andalucía teníamos de existencia en cada uno de los almacenes y los consumos que se estaban produciendo. En este momento estamos todavía en enero-febrero más o menos, estamos haciendo todo este estudio, nos pusimos en contacto con todas las plataformas, ellos nos planteaban su preocupación, principalmente por el tema de los concursos. Parece que ya en este momento los diferentes proveedores que habitualmente estamos acostumbrados a que nos sirvieran, incluso aquellos que tenían un concurso cerrado con nosotros, nos estaban planteando la posibilidad de no servirnos el material. Nos están planteando la posibilidad o más bien dándonos la noticia, ¿no? Que se están quedando sin posibilidad de estocaje. ¿Esto por qué? Pues lo primero que nos hizo más daño, creo, por el tipo de compra que estamos haciendo hasta ese momento, fue el cierre de fronteras. En un primer momento el cierre de fronteras en China y ya después pues otras fronteras más cercanas a nivel europeo. En este momento el Ministerio de Sanidad
empieza a hacer pues, lo mismo que estamos haciendo cada uno en nuestra comunidad, que es un poco ver a nivel nacional qué tipo de posibilidades tenían para que no hubiera un desabastecimiento a nivel nacional en los diferentes hospitales. Esto tuvo un impacto en las comunidades. En Andalucía teníamos una serie de proveedores cercanos a situados en nuestra comunidad que se vieron un poco afectados en su posibilidad de distribución de nuestros pedidos en Andalucía, pues por la necesidad de distribución por parte del Ministerio en otras comunidades, en otros hospitales. En este momento, os cuento el caso de este proveedor, como podría contar otro que se nos quedaron por los camiones en la frontera entre Suiza e Italia, o incluso aviones con mercancía en Hong Kong. Nos encontramos en un momento de un mercado completamente enloquecido, irracional, irregular, que nos plantea un desabastecimiento a nivel general de este tipo de producto en concreto, de los EPI, de las mascarillas, ¿vale? Y nos encontramos con una proliferación de nuevos proveedores, un momento en el que si nosotros tenemos controlado una cartera de un número de proveedores con los que habitualmente trabajamos, se nos convierte esa cartera en multiplicada por 70, por 100 o por 700 incluso, de proveedores que quieren traernos la mercancía de China. Porque en este tiempo se consigue abrir la frontera y empezamos con la revisión de la documentación. ¿Qué es lo que pasa con el cambio de proveedor? Estamos acostumbrados a trabajar con un proveedor que conoce toda la normativa de productos sanitarios. Nos tenemos que adaptar a una serie de proveedores que nos dan la posibilidad de tener material, pero conocimiento bastante leve. En este momento nosotros estamos en contacto desde el primer momento con nuestra unidad de prevención de riesgos laborales. Ya tenía experiencia de este tema por el tema del ébola, que ya lo trabajamos juntos y a nivel centralizado. Y empezamos a trabajar pues, en la revisión de todo tipo de material ofertado. En este tiempo estábamos ya mediados de marzo, creo, o sí, más o menos, o principio de marzo, el Ministerio se ve en la obligación de admitir un tipo de producto que hasta ahora no lo comprábamos porque todo lo que comprábamos tenía normativa europea. Estoy hablando del momento de la KN95. Yo creo que nos ha pasado esto en todas las comunidades, en todos los centros. Hemos estado un poco resistiéndonos al momento de comprar este tipo de productos hasta que hemos visto pues, que no teníamos otra posibilidad. Llega la KN95, irrumpe, bueno, pues en grandes cantidades, podemos hacer compras, podemos repartir y esto viene acompañado aparte de revisión de documentación que no entendemos la mayoría en chino, cuando solicitamos su traducción al inglés nos enteramos de menos todavía porque ellos hacen los test de una manera diferente a nosotros. Entra también en el juego el Centro Nacional de Medios de Protección, que se dedican a partir de este momento a revisar todo tipo de mascarilla, guantes, batas, etcétera, etcétera, de productos que van a llegar hasta nuestros hospitales. Voy un poco rápido. Si pasamos, nos metemos ya un poco en la parte de mayo, nos encontramos que una vez superado el tema de la mascarilla, una vez organizado y protocolizado todo, lo que empiezan a faltar son batas. Empieza el tejido sin tejer. Disculpa, 2 minutos, por favor. Vale. El tejido sin tejer tiene problemas, empezamos a hablar de las batas reutilizables, empezamos a probar las reutilizables en los hospitales. Cuando ya tenemos todo organizado, parece que va funcionando, empezamos a abrirlo, me voy ya a junio, julio, final de junio, principio de julio, y empezamos a intentar abrir los hospitales las intervenciones quirúrgicas. Nos encontramos con que no tenemos batas quirúrgicas porque se han estado utilizando para el COVID. Como esto, pues guantes, desde nitrilo pasamos a vinilo, pasamos a látex, volvemos a nitrilo, las torundas, los medios de transporte, unos son con inactivador, otros sin inactivador. Más o menos conseguimos superar todo esto, conseguimos ordenar la demanda y conseguimos ordenar la oferta. Y es el momento que de aquí a Andalucía se hace una reserva estratégica, conseguimos montar un almacén regional y ya empezamos a programar pedidos para 6 meses. En este momento ya estamos un poco mejor. Y ya incluso el Ministerio a través del INGESA organiza su acuerdo marco centralizado para este tipo de productos para EPI, que estamos todavía esperando que se le adjudiquen. Una vez pasado todo esto empezamos a buscar el tema del fungible para la vacunación.
nos encontramos un poco otra vez con todo, agua sin sistema de seguridad, con sistema de seguridad, jeringa, etcétera, etcétera. Paso un poco de largo porque creo que ya mis compañeros se meterán un poco más en este tema. Y nos encontramos en el momento ahora mismo de refuerzo y apoyo a las distintas, en nuestro caso, a las distintas provincias, los distintos centros. Todo esto, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho apoyado en datos. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos ido evolucionando, como he dicho con siglo al principio, podíamos sacar todo el tema de existencia de consumos a través de cuadros Excel. Teníamos Excel de todo tipo, de todos colores, con todo tipo de datos. Ya a nivel local nos estaban preparando otro tipo de aplicaciones, por decirlo así, de manera sencilla, para que pudiéramos extraer datos de existencias, consumo. Por ejemplo, aquí os traigo el tema de las PCR, del consumo y de las existencias de PCR o de pruebas rápidas, o incluso ya de Infoweb, que nos lo organizan desde aquí, desde servicios centrales, para que tengamos acceso a todas las provincias a ver las existencias que tenemos y las salidas que estamos dando por provincia. Vale, todo esto lo hacemos, empezamos a hacer pedidos a través, siempre al amparo de los expedientes de emergencia y de contratos del sector público, y hemos ido evolucionando con el tiempo. Al principio lo hacíamos por tipo de producto, teníamos unos 13 expedientes de emergencia. Cuando llegamos a los 6 meses decidimos hacer uno para todos los EPI, que nos permitiera tener un poco más de orden y mucho menos papeleo. Y ahora estamos en el momento de refuerzo que estamos haciendo pues, por tipo de producto, pero agrupado, ¿vale? Nos hemos encontrado también con el problema desde servicios centrales, que teníamos una fiscalización previa, de la fiscalización previa, con el volumen de pedidos que comenzamos a hacer, tuvimos que pasar al control financiero permanente, que después volvió a pasar otra vez a fiscalización previa y nos tuvo retenido un poco el tema de los contralbaranes y, por tanto, de la facturación de los proveedores, y hemos dado otra vez paso al control financiero permanente. Otro problema de los que tuvimos en su momento fueron los pagos anticipados. Esto era una cosa que la Administración no había hecho en ningún momento. Ya en marzo tuvimos que ponerlos en marcha con estos nuevos proveedores que entraban en el mercado, que nos podían traer la mercancía, pero no siguiendo los pasos o las normas que teníamos normalmente en la Administración. Otro hándicap que nos hemos encontrado es el tema del IVA. Vino a ayudar por el tema del gasto, pero nos ha hecho tener que tener una revisión continua de productos con IVA 0, IVA 21, IVA 10. Cuando ha terminado a los 4 días hemos puesto el IVA del 21, hemos vuelto otra vez a IVA 0. Y en este momento estamos esperando a que vuelva otra vez a que se publique algún decreto que nos diga que volveremos a tener el IVA 0%. El tema de la información ha sido fundamental para nuestro día a día, porque nos ha permitido tomar muchísimas decisiones, pero también nos ha hecho preparar muchos paquetes de información que teníamos que enviar al Ministerio, que teníamos que enviar a la Consejería, existencias, consumos, etcétera, etcétera. Traigo el tema de la centralización, porque aquí la Junta ha decidido centralizar toda la compra de este material en el SAS, y cuando hablo de toda la compra del material en el SAS, en un principio lo hacíamos para el resto de consejerías, Consejería de Salud, residencias, centros privados, delegaciones provinciales, de forma que lo que hubiera pudiéramos comprarlo sin llegar a un desabastecimiento y pudiendo repartir un poco entre todos. Y en este momento, que ya el mercado está como mucho más regular, seguimos centralizados, seguimos con las consejerías. Por ejemplo, el tema de educación es un tema pues, que nos lleva mucho trabajo, el tema de las mascarillas, las soluciones hidroalcohólicas. Y por último, que creo que ya no tendré tiempo, me quiero centrar en el tema de los préstamos. Y cuando hablo de los préstamos, hablo de un tema que a mí me ha llegado al alma y al corazón. Aquí cada una de las provincias ha estado al cuidado del resto de las provincias, de forma que si en alguna había algún problema que no se podía subsanar y una tenía el material, se lo enviaba, lo recoge, te lo preparo, porque en realidad el objetivo común de todos era atender al paciente y atender a todo el personal sanitario, de forma que pudiera sentirse seguro en el desarrollo de su trabajo. Gracias. Gracias a vosotros. Tienes que dejar de compartir el archivo. Sí. Gracias. A ti.
Buenas, pues vamos a continuar. Yo os pediría que intentarais ajustaros lo máximo posible al tiempo. Recordáis que tenemos 5 minutos de exposición y sé que hay muchas cosas que contar y mucha información que compartir. Tendremos oportunidad, si todo sale como tiene que ser, de poder hablar de todos estos temas de forma más extensa en el próximo congreso que celebraremos el año que viene en Santiago, pero ahora os pediría, por favor, que os intentéis ajustar lo máximo posible al tiempo de exposición. Luego tendremos tiempo en las preguntas de poder extendernos un poco más. Nuestro siguiente ponente es don Miguel Ángel Martínez Olmo. Es supervisor de recursos materiales del Departamento de Salud del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia. Forma parte del Comité Técnico de Productos Sanitarios de la Consellería de Sanidad y es el coordinador de enfermería del Hospital de Campaña, del Hospital Ernest Lluch y del Hospital Medicalizado. Es también vocal de ANECOR por la Comunitat Valenciana. Adelante, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo un poco lo que quiero hacer ver es cómo hemos vivido aquí en la Comunidad Valenciana toda la pandemia. Nosotros, nada más empezar a ver que esto se estaba complicando, lo primero que se hizo es que desde Presidencia, junto con la Consejería de Sanidad, se hizo como, digamos, un mando único, una administración única, por el que todos los hospitales tenían que pasar automáticamente toda la información que había de todos los problemas que podríamos tener en las diferentes salas de hospitales y residencias y se comunicaban a la Consellería. Desde ahí, desde el Servicio de Aprovisionamiento, se empezó a, digamos, a repartir todo el material que teníamos para todas las incidencias. El problema viene cuando, al ser tal volumen de material el que tenemos que emplear y no tener, es cuando a partir de ahí, desde la Consellería, con el mando único de la Administración, empiezan digamos, a levantar en la feria de muestras una plataforma logística donde todo el material que venga, tanto del Ministerio como que viniese, digamos que de países que nos están cediendo material o de las casas comerciales, se centralizase todo en la plataforma esa de la Consellería. A partir de ahí se empezaron a fletar barcos y un gran volumen de aviones y empezó a traerse el material. A partir de ahí de traerse el material es cuando empiezan a haber múltiples problemas. En la plataforma llegaron muchísimo material de todos estos países y entonces nos encontramos con el problema que ese material, aunque venía con muchas fichas técnicas, no estaba testado. Había que ver si realmente ese material estaba capacitado para llevarlo a los hospitales y a las residencias. Y entonces, junto con el comité técnico que hay en la Consellería de material, lo que hacíamos es que íbamos allí a la plataforma y nos dedicábamos un poco a examinar todo el material que venía de los aviones y a empezar a ordenar un poquitín ese material. Junto con las fichas técnicas se llevaban directamente a la Consellería, donde se presentaba dentro de la plataforma y a partir de ahí, pues todos los hospitales podían entrar dentro de las fichas técnicas y saber si ese material era apto o no era apto para el manejo de los sanitarios. Como al final empezó el problema de que no te acababas de fiar mucho de que ese material, las fichas técnicas, fuesen lo que realmente estaban diciendo, porque sobre todo venían sobre mucho material de China, entonces lo que se determinó es que todo ese material, junto con el Invasat y riesgos laborales, nos pondríamos de acuerdo de que todo guante o todo EPI que viniese, aunque viniese con ficha, tenía que garantizarlo el Invasat de que cumplía todo el protocolo y todas las normativas vigentes hasta este momento. Y a partir de ese momento que el Invasat nos daba ya permiso porque estaba todo en orden, a partir de ahí se mandaba a todos los centros. Como referencia, se cogió el área del Hospital de la Fe, que es la más grande de la comunidad, y entonces digamos que se dio como un trato del 100%. A partir de ahí
en diferentes hospitales y diferentes áreas, según la población, se fue proporcionando el tanto por cien de material que tenía que llegarle. Ese material que le fue llegando, casi siempre escaso, porque no solamente era lo que tú pedías, porque a lo mejor tú fletabas un avión para traerte 5 millones de guantes o de batas y, como vosotros sabréis, llegaba a la frontera y al mejor postor se llevaba el avión. Y entonces, de los 5 millones de guantes que tenían que llegar, igual a lo mejor llegaban 500.000 o 200.000, con el consiguiente problema a la hora de repartir todo el material, porque había veces que prácticamente desde los departamentos de suministros nos quedábamos sin poder casi ni repartir, con el consiguiente problema para las salas. Otro de los problemas que surgieron es que al mismo tiempo se creó, por medio de las gerencias de los hospitales, junto con la Consellería, una coordinación de personas que llevarían el tema, que no solamente de materiales, sino también de los hospitales de campaña, los hospitales que se formaron, tanto en Castellón como Alicante como Valencia, y también los hoteles medicalizados y también el hospital de campaña. Con esta coordinación que se hizo, había que traer todo el tema de material, que no solamente de fungible, sino también todo el tema de material de respiradores y otros tipos de aparataje. Aprovechando que los quirófanos y ciertas salas de los hospitales tuvieron que cerrarse, dado el volumen de enfermos que teníamos, pudimos ir rescatando por medio de los grupos de recursos materiales toda la infraestructura necesaria para que en un tiempo bastante récord se pudiese abrir el hospital de campaña, un hospital de campanar que es el RESJUC, que se pudo abrir, como los hospitales también de Alicante y Castellón, y se abrieron los hoteles medicalizados, los cuales se tuvieron que llevar todo el tipo de material y ponerlos allí. Allí la coordinación estuvo presente tanto la Dirección Económica como en el Departamento de Suministros, Ingeniería, direcciones de Enfermería, médicas, porque no solamente hubo que dotar todo el tema de materiales, sino también de personal, y esos sitios tenían que estar comunicados, dado que las residencias fueron automáticamente absorbidas por la Generalitat. ¿Problemas que tuvimos? Pues, por supuesto, la falta de material, que fue común en todo el mundo. La calidad de ese material, nos venía material en cajas que luego, cuando las abrías, no era lo que te ofrecían. Y después también otro tema. Vinieron las ayudas de las casas comerciales y también ayudas de particulares que fueron entrando dentro de la plataforma. Ese material trajo bastantes problemas a la hora de poder suministrarlo a los hospitales, porque casi con toda la buena voluntad prácticamente ninguno llevaba ficha técnica, ni nadie sabía de dónde venía ese material, por lo que fue un auténtico problema a la hora de poder repartir ese material. Ya para terminar, dado que ya estoy casi cumpliendo el tiempo, os diré que dentro de la problemática han ocurrido una gran ventaja, y es que este problema de ausencia de suministros, junto con la capacidad de las personas a la hora de administrar el material, hemos conseguido, por lo menos creo que, intentar ser más eficientes a la hora de tener todo este brote próximo, si es que viene, en unas condiciones relativamente mucho mejores a la hora de poder asistir a la población. Y sin más, quiero agradeceros estos momentos y esta escucha, a la espera de que luego cualquier pregunta que queráis ampliar me la digáis. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. A continuación, vamos a escuchar a doña Susana Trillo Guerra, es supervisora del área funcional de recursos materiales del área sanitaria de Compostela de Barbanza, es coordinadora técnica de expedientes de compra centralizada del Sergas y es vocal de ANECOR en Galicia. Adelante, Susana. Gracias, Javier, y buenas tardes. Yo he centrado mi presentación en lo que ya han mencionado mis compañeros, que es la comprobación de la documentación del material de protección.
quizá porque en otros aspectos como la logística en nuestra comunidad autónoma ya estaban relativamente resueltos con la plataforma bueno, de servicio móvil. Ya tenemos una plataforma de gestión logística. Entonces, en lo que respecta a la comprobación de la documentación, teníamos que tener claro cuáles eran los requisitos normativos y documentales de cada uno de los materiales de protección y verificar la documentación. En general no dimos entrada a los materiales por ficha técnica, sino que solicitábamos a los proveedores, que es cierto que ha habido mucho espontáneo sin recorrido en el mercado, que en muchos casos hubo que orientar para que pidiera a los fabricantes la documentación pertinente, pues un dossier completo sobre el producto que pensábamos utilizar antes de que llegaran los profesionales. Para ello, antes de nada, debíamos de tener claro si se trataba de un producto sanitario, un equipo de protección, con su normativa correspondiente, o si, por el contrario, era un producto con certificación dual, es decir, equipo de protección y producto sanitario. Un poco clasificándolo por categoría de protección, en la protección ocular, como todos sabéis, se buscaba el cumplimiento de normativa en 166, pero una vez que fue pasando el tiempo, el propio usuario nos fue demandando la introducción de otros productos derivados incluso de la industria, como es los cascos de protección reutilizables o las pantallas desechables. Aunque no cumplían con la función que nos parece importante, por eso es la primera recomendación de prevención de riesgos laborales de la esterilidad, como es la gafa panorámica. Con respecto a la ropa de protección, que se pedía, y así lo refleja el documento del Ministerio, protección contra agentes biológicos, desde el minuto cero nosotros ya nos encontramos un mercado totalmente desabastecido en este sentido, con lo cual hubo que buscar alternativas. El propio documento del Ministerio nos sugería otros materiales, pero la verdad que poco a poco nos hemos visto sin ellos también. Es el caso de la bata quirúrgica reforzada, que a día de hoy, al menos en nuestra comunidad, no ha reanudado el suministro. La bata quirúrgica estándar con el mandil de protección, que nos llegaba muy poquitas y debíamos de priorizar la actividad quirúrgica hasta que se paró en su día, y finalmente el buzo de protección química, que tenía el problema del uso, de la contaminación en la retirada, con lo cual en algunas unidades ni siquiera lo pudimos utilizar porque en la demo se vio que no era práctico. Entonces, más o menos en marzo aproximadamente, a raíz de una oferta de una donación de un proyecto de colaboración con Textiles Lonia, con el fabricante de purificación García, empezamos a producir batas, que es la primera bata, reutilizable e impermeable. Es decir, nosotros lo que buscábamos era que aunque no cumpliésemos esa normativa que era prioritaria para nosotros, pero ante esa situación al menos no dejar al profesional nunca pues a la buena de Dios, es decir, darle una alternativa que cumpliera con ese factor de impermeabilidad que se requería. Más adelante, el propio mercado ya introdujo de manera ya más extendida la bata reutilizable ya con normativa de quirófano, con 13795, y finalmente la introdujimos también esterilizable en el quirófano, que a día de hoy la seguimos utilizando y bueno, con muy buenos resultados. Con respecto a los guantes, que como os decía, y como bien sabéis, requieren certificación dual, no tuvimos que llegar a desescalar en la normativa, es decir, a día de hoy seguimos utilizando guante EPI categoría 3 con protección de virus, vinilo o nitrilo, y no hemos tenido que recurrir al guante de protección química, aunque bueno, la situación desde luego no está resuelta y no descarto que se tenga que recurrir a esta desescalada de normativa, que sería la protección química o incluso el uso de guante sanitario con uso de doble guante. Con respecto a las quirúrgicas, pues lo que se decidió era más fácil conseguir clase 2
que clase 2R, pues en la primaria se distribuyeron pantallas de protección facial y se autorizó desde prevención de riesgos laborales utilizar la clase 2 en este entorno, y en el hospital seguimos utilizando 2R, tanto con gomas como con cintas. Ya con respecto a la máscara de protección EPI, está claro que todos queríamos la máscara que cumpliera normativa europea y con marcado CE de organismo notificado, como indica la normativa. Pero lo que nos encontramos efectivamente es con la introducción de mascarillas con normativas alternativas, como la americana o la china, que tuvimos que dar entrada estudiando mucho cómo comprobar ese producto, que como decía, no lo introducíamos por ficha técnica, sino siguiendo las recomendaciones de comprobación de la documentación, que paso a enumerar ahora. Con respecto a al cumplimiento de normativa europea, antes de nada, verificar, que os diré más adelante, el organismo notificado que estuviera autorizado para esa certificación y una serie de pasos que voy a enumerar más adelante. Cabe reseñar también la última modificación de la EN 149, que son mascarillas que tienen una especificación técnica alternativa, pero que solo su uso está restringido para COVID. Ya se ven en el mercado ahora mismo y esta en concreto es de fabricación española. Con respecto a las KN95 y KN99, que cumplen la normativa china GB 2626 del 2006, solicitábamos el certificado de laboratorio autorizado por CENAS, que estuviera en el listado de CENAS, y un test report en donde se viera el cumplimiento de la eficacia de filtración y otros parámetros. Con respecto a este producto, como sabéis, solo se puede utilizar el stock o compra pública previa al 1 del 10 del 2020 y su consumo está autorizado como excepción al marcado CE hasta el 31 de diciembre. Con respecto a las mascarillas que cumplen normativa americana, NIOS, las N95, la verificación fue muchísimo más sencilla, porque el propio marcado de la mascarilla indica el número TC, que en la propia página del CDC nos permite su comprobación tras acceder al listado de fabricante. Incluso podemos acceder a las instrucciones de uso del equipo de protección. Herramientas de comprobación de la documentación. Pues puede soñar un poquito a coña, pero el traductor de Google. Tuvimos que utilizarlo más de una vez, porque claro, no era solo material que comprásemos nosotros, que podíamos ponernos un pelín más exigentes, sino que tuvimos que darle entrada también a donaciones, que a veces la documentación pues, nos llegaba de este modo. No es lo ideal, desde luego. Por poneros un ejemplo, esta mascarilla que veis aquí a la izquierda no conseguíamos vincular la documentación al producto. Esta es una captura de pantalla de mi móvil con el traductor de Google y como veis ahí, Genfi Genjin, y si le damos a la siguiente diapositiva, pues el nombre de la mascarilla, el modelo, aparecía en la mascarilla, en el grabado de la mascarilla en chino y luego en el resto de la documentación. Aunque hicimos esta comprobación desde servicios centrales, pues para estar más seguros, se mandó al Centro Nacional de Medios de Protección, que confirmaron la información del TRFO, que efectivamente la mascarilla cumplía con lo que se esperaba. Como decía, con respecto a los EPIs, hay una serie de documentación que debemos de comprobar, la que está en este listado, la declaración de conformidad, los certificados UE de tipo, certificado C2 o D de fabricación, las instrucciones de uso y la trazabilidad del certificado, ficha técnica y producto. Muy importante cuando la ficha técnica indica la referencia del distribuidor, que debe de haber una declaración responsable o figurar en esta ficha técnica la vinculación entre la referencia de proveedor y fabricante para, de este modo, vincular a sí mismo la certificación oportuna. Lo primero que teníamos que ver era que el organismo notificado, como os decía, que eso se ve en la base de datos NANDA de la Comisión Europea, era un organismo autorizado para esta certificación. Después teníamos herramientas incluso para la verificación de los certificados. Sí.
Hay organismos notificados que tienen herramientas en línea para la comprobación de estos certificados y podemos ver el estado y si son válidos. Es el caso, por ejemplo, de TÜV-SÜD, TÜV-Rheinland o Universal Certification. Con otros organismos notificados debíamos de escribir correo para solicitar la verificación. Y ya poneros el ejemplo que se ve en todas partes de Ente Certificazione Machine, que era uno de los organismos notificados de los que ha aparecido más documentación falsa y que no estaba autorizado para certificar EPIs. Y un poquito el detalle de este en concreto que nos entró a nosotros para certificar una mascarilla higiénica pediátrica y que según este documento cumplía en 149 como si fuera un producto EPI de protección respiratoria. Sin más, quería dejar 3 reflexiones que me gustaría que hicieran aportaciones los participantes en este webinar. Y es, ante el desabastecimiento, ¿qué debemos hacer? ¿Desescalar la normativa o abandonar a su suerte a los profesionales? El papel de la agencia, de la EMS, en esta comprobación de la documentación de los productos que se suministran y luego la generación de residuos con el consumo tan elevado que tenemos ahora mismo de productos desechables. Gracias. Muchas gracias, Susana. Muy interesante tu ponencia. A continuación, vamos a dar paso a doña María Jesús Alcocer Porras, coordinadora de recursos materiales del Hospital Clínic de Barcelona desde 2018, con una amplia trayectoria profesional como enfermera asistencial en hospitalización y en UCI y dentro de la gestión como coordinadora de la UCI cardíaca. Es además vocal de ANECOR en Cataluña. Adelante, Susana. Javier, María Jesús. Perdón, María Jesús. No pasa nada. Bueno, a ver, que compartimos. Venga. Ahora tenemos otra vez problemas. Aquí, vale. Un momento, porque es que antes he tenido problemas con la presentación. Ya está. Vale, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a la primera sesión de los martes de ANECOR Online. De distribución de materiales, el papel que ha tenido prevención de riesgos laborales, el papel de la industria y cómo hemos gestionado todas las donaciones y los materiales que nos venía de CatSalud. ¿Vale? Para poneros un poco presentar un poco el Hospital de Barcelona es un hospital universitario, es un hospital de referencia en asistencia y en investigación y que apuesta por la innovación. Da una cobertura a una población de más de 500.000 habitantes. Entonces, el hospital clínico está compuesto por varios centros. El más grande es el Hospital Central. Luego tenemos también el Hospital de la Maternidad. Damos suministro a 3 centros de salud. El hospital domiciliario y durante la época de la pandemia tuvimos que dar soporte también, abrimos un hotel medicalizado con más de 500 camas. ¿Vale? Entonces, ¿qué dificultades tuvimos? Bueno, pues como hemos estado escuchando ahora y en otras ocasiones, pues la dificultad principal fue el encontrar material de protección y sobre todo que fuese fiable, ¿no? Al tener escaso material, pues para nosotros esto supuso un gran problema en la distribución de materiales. Entonces, lo que voy a decir a lo mejor os parece una tontería porque podéis ver esta diapositiva y decir, ¿y esto qué pinta aquí? Pero bueno, y yo en esos momentos, en esos meses, una de las sensaciones que tenía era pensar, ¿cómo puede ser que mi hospital, que es puntero, que es innovador, que tiene alta tecnología, tiene el Da Vinci, que es el robot que opera, cómo puede ser que de un día para otro nos encontremos sin unos guantes, sin una bata? Algo tan simple como esto. Entonces, bueno, esto era difícil incluso de entender para el resto de profesionales. Y suerte que tuvimos que al menos durante los primeros 15 días, nosotros como somos referentes también para el virus del ébola, pues teníamos un stock considerable de material de protección. Pero claro, tal como la avalancha que tuvimos de pacientes, pues esto se acabó muy rápido. Llegamos a tener 1.200 pacientes ingresados en todo el hospital. Entonces, todos los profesionales teníamos mucho miedo
a la incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Dada la escasez de estos recursos, pues pensamos que la manera más eficaz era pues y que todos los profesionales tuvieran el material que necesitaban para poder atender a estos pacientes, pues tuvimos que racionalizar los materiales. ¿Y cómo lo hicimos? Con suministros diarios, incluidos sábados y domingos. Trabajábamos de lunes a domingo para poder suministrar material a los profesionales. Entonces, las coordinadoras de cada unidad lo que hacían era que cada día hacían la solicitud de todos los materiales que necesitaban, con las cantidades que ellas pensaban que iban a necesitar para 24 horas. Era supervisado por nosotras, por recursos materiales, y lo que supervisábamos era cada día ver cuántos pacientes tenían ingresados, la gravedad de los pacientes, porque iba traducido con el número de entradas para ese paciente y el número de profesionales que tenían trabajando para ese día. Entonces, dependiendo de toda esta situación, pues entregábamos más materiales o menos. Esto lo hicimos básicamente porque también las primeras semanas que fuimos muy confiadas, pues entregábamos todo lo que nos pedían. ¿Y qué pasó? Que sobre todo de mascarillas quirúrgicas, pues desaparecían de las unidades. Entonces, claro, no podíamos permitirnos ese lujo, ¿vale? Entonces, uno de los problemas también, yo creo que para nosotros fue uno de los mayores, fue el encontrar batas impermeables. Entonces, porque no podíamos cubrir todas las necesidades. Teníamos un consumo de unas 8.000 batas más o menos diarias. Entonces, al final, a mitad de marzo más o menos, logramos encontrar una fábrica cerca de Barcelona que nos encontró un tejido que con un tratamiento impermeable, pues bueno, que soportaba 20 lavados más o menos, pues se comprometió a vendernos, ahora no recuerdo la cantidad de metros, pero una cantidad enorme de metros. Conseguimos encontrar también 2 talleres cercanos que nos consiguen de lunes a domingo y cada día nos entregaban 2.000 batas diarias, ¿vale? Entonces, con esto, pues bueno, pues nos salvó bastante. Luego, otra de las dificultades también que tuvimos era la protección respiratoria, FP2 y la FP3. Entonces, lo que nos obligó en algún momento, corto, pero nos obligó en algún momento, es tener que alargar la vida de esta mascarilla más de 8 horas, que es lo que marca la normativa, y en algún momento también tuvimos que esterilizarlas también para que se alargara más. ¿Qué hicimos? Para que los profesionales, porque al principio desconfiaban mucho, no se lo creían, decían que cómo íbamos a esterilizar estas mascarillas. Llevamos estas mascarillas que habíamos esterilizado, las llevamos al laboratorio de Sevilla para que hicieran un test y entonces nos hicieran un informe de los ensayos conforme en el que nos decía que todas las propiedades de filtración después de la esterilización pues las cumplía un 95%. Y con esto se entregaba a los profesionales que dudaban más para que estuvieran tranquilos, ¿vale? Entonces, otro punto también para nosotros es el de prevención de riesgos laborales y el de servicio de preventiva. Nosotros no podemos decir nada negativo porque realmente han estado con nosotros desde el minuto cero, han estado apoyándonos siempre, hemos consensuado todos los problemas que iban surgiendo, sobre todo por normativas que no cumplían, entonces decidíamos o eso o nada. Entonces han estado a nuestro lado, que en otros hospitales me consta de que han tenido muchas dificultades. También con prevención de riesgos y el servicio de preventiva de salud laboral hemos hecho visitas, que les llamamos rondas por las salas, para que vieran también los profesionales, pues ver las dudas que tenían, que nos vieran como un equipo y que estábamos todos en la misma línea, ¿vale? Y esto pues, a nosotros ha sido de gran ayuda a prevención y ahora actualmente también. En cuanto a la industria, también, bueno, tenemos de todo. A la industria, por un lado, ha habido proveedores que se han portado fenomenal, de verdad que es todo, bueno, hasta domingos te cogían el teléfono cuando estabas desesperada de que no tenías que darle una mascarilla a lo mejor. En cambio otros, pues realmente pues ha sido su respuesta nula y en algún caso nos han querido hasta engañar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se queda. Entonces, otro tema ha sido el tema de las donaciones. Nosotros teníamos una web. María Jesús, 2 minutos, por favor. Vale, teníamos una web en la que se centralizaba todas las donaciones. El problema que ha sido es que realizábamos más de 300 donaciones en 70 días, de dudosa fiabilidad
y hemos tenido dificultades para la gestión por el tema de que no tenía certificaciones y luego el problema de almacenamiento. Por otro lado, también nosotros el CatSalut, que es el Sistema Catalán de Salud de Cataluña, pues cada día nos han ido suministrando materiales, también de una fiabilidad un poco dudosa en algunas ocasiones, pero bueno, esto nos ha ayudado también un poquito, ¿vale? Entonces, para concluir, decir que, bueno, que los gobiernos, junto con la industria y profesionales sanitarios, deberían trabajar en protocolos de suministros en casos de pandemia como en la actual, pues para asegurar que tengamos una producción y una entrega de estos materiales de una forma equitativa y tener medidas para detener la especulación que hemos vivido en estos momentos de estos materiales tan sensibles, ¿vale? Entonces es muy importante tener las vías de negociación previstas y consensuadas de estos materiales, sobre todo con profesionales sanitarios que son los expertos. Entonces, muchas gracias y ya está. Muchas gracias, María Jesús. Yo os animo a todos los asistentes a la webinar que vayáis introduciendo vuestras preguntas para que después podamos trasladarla en la parte final de la exposición para que se abra la mesa de diálogo y podamos trasladar todas las preguntas que vosotros tengáis, ¿de acuerdo? A continuación, y ya como último ponente, quiero presentaros a doña Blanca Tourné Izquierdo. Ella es enfermera en la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. Trabaja en distintas áreas en la gestión de productos sanitarios, entre ellas, por ejemplo, la elaboración de expedientes de compras centralizadas, así como en la realización de protocolos para el uso racional de productos sanitarios en todos los centros del Servicio Madrileño de Salud. Ha sido supervisora de recursos materiales del Hospital de Puerta de Hierro Majadahonda y es socia de ANECOR. Muchas gracias, Blanca. Adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Se te oye, Vale, Blanca. perdón. Vale, es que no estaba claro. Y ahora, a ver si no da problemas como antes. Bueno, a ver, yo voy a intentar contar desde servicios centrales lo que a nosotros nos fue sucediendo, puesto que con lo que han ido contando mis compañeros, tanto Natividad con la adquisición, Miguel Ángel también ha hecho mención de los hoteles, nosotros también tuvimos hoteles en Madrid, tuvimos 13 hoteles medicalizados, más los hoteles que estaban para el personal sanitario. Luego os han hablado de la certificación, que es un problema que también vivimos todos en diferentes medidas, con el diferente material que nos iba entrando. Y María Jesús ha hablado a nivel un poco hospitalario de las cosas que ellos tuvieron que ir realizando. En Madrid, como sabéis, en los hospitales también tuvieron que duplicar UCIs y hospitalizaciones, y desde los hospitales es donde se llevaban los hoteles medicalizados y para el personal. Nosotros, en principio, lo que nos pasó es que como la gestión logística de Madrid no tiene una plataforma como tiene Galicia, pues a mediados de marzo, cuando surge el boom y se empieza el caos, nos dicen a los enfermeros de la Subdirección General de Farmacia que nos tenemos que ir a un hospital de la Comunidad de Madrid en el que tenemos que hacer el reparto de los EPIs que vayan llegando, que van a ir llegando a ese hospital. Nosotros tenemos una plataforma en la que todos los trimestres los acuerdos marcos que están en vigor, los hospitales tienen que cargar la información de lo que han ido gastando, y aprovechando la plataforma esa se hizo una plataforma para que pudieran colgar ahí el stock que tenían de los materiales y las necesidades que tenían diarias. Esto lo colgaban diariamente antes de las 9:30 de la mañana, y con esta información nosotros sacábamos un listado en el que aparecían todos los hospitales, lo que tenían, lo que iban a necesitar y lo que les podíamos repartir, sobre todo al principio. Era como todos los que han comentado antes, más problemas teníamos. Aquí solamente colgaban los hospitales de la Comunidad de Madrid en un principio, los hospitales del SERMAS, aunque posteriormente se fueron incluyendo otro tipo de hospitales que, como también tenían pacientes, iban haciendo acuerdos y se iba a solicitar.
Luego, por otro lado, también nos llegaba ciertas residencias y otros servicios que nos iban solicitando material y eso nos venía vía la Dirección General de Hospital. Cuando nosotros llegamos a ese hospital, el primer día, lo primero que recibimos fue muchas donaciones que nos tocó clasificar. Hubo una empresa que tuvo, la verdad es que estuvimos muy contentos porque nos dijeron ese mismo sábado, nos indicaron que, bueno, pues que todo lo que tenían en Madrid, que necesitáramos, que fuéramos y que lo contáramos con ello, e incluso material que tenían en otras comunidades lo hicieron llegar a Madrid para que pudiéramos disponer de ello y tuvimos que ir con los coches a buscar el material que ellos tenían, porque claro, lo que no tenían era para ese mismo sábado servicio para podernoslo traer. Y luego, por otro lado, tuvimos un poco de material que nos vino del Ingesa. Todo ese material nosotros lo cogíamos, lo clasificábamos, o sea, ese venía clasificado, como os podéis imaginar, pero todo este material que nos fue llegando de las donaciones en los primeros días, nos tocaba clasificarlo y distribuirlo. Cuando llegó esto fue llegar el maná, claro, cuando de repente nos aparecieron un día 2 tráilers que después de haber estado, esto fue por la tarde, ya después de haber estado clasificando esas donaciones, llegaron los trailers que nos tocó descargar porque al principio no teníamos ni personal y gracias a Dios a que venían voluntarios de los hospitales de la comunidad, cuando acababan de trabajar venían voluntarios y con ello pues conseguíamos hacer las distribuciones. Como veis, en el patio del hospital que nos asignaron, porque no teníamos ni almacén, era en un patio, distribuíamos por hileras el material para los diferentes hospitales que venían a recoger a veces en sus coches particulares y otras veces venían en camiones del centro. Y aquí están los voluntarios, cogíamos y nos los íbamos clasificando y repartiendo. Y la sorpresa fue cuando el sábado 21 de marzo a las 9 de la mañana, que habíamos llegado otra vez a ese hospital, nos llaman y nos dicen que no, que nos tenemos que trasladar a un pabellón del IFEMA. Nosotros de aquella no sabíamos que el IFEMA se estaba montando, que se había empezado a montar ese viernes por la tarde, bueno, y que tenemos que ir allí a distribuir el material a los centros. El material o sea, nosotros contábamos con repartir el material de los EPIs, como se estaba haciendo hasta ese momento. La distribución cada vez se hacía a más centros. Había días que hacíamos distribuciones hasta 80 sitios, porque claro, teníamos que repartir a los hospitales junto a algunas residencias, junto a los hoteles medicalizados, también repartíamos a veces a Policía Municipal, bueno, pues a todo lo que la Dirección General nos indicaba que teníamos que ir repartiendo. Cuando llegamos al IFEMA nos encontramos pues un pabellón del IFEMA vacío, en el que solamente nos dieron alguna instrucción de decirnos, para montar un almacén tenéis que dejar 5 metros desde las paredes, las puertas que están cruzadas tienen que estar los viales libres y ya está. Eso fue todo lo que nos contaron. Y aquí montar el almacén. Nosotros les dijimos si por favor nos podían dar algo para señalizar y tuvimos la suerte de que nos dieron 2 rollos de cinta de doble cara y una caja de tizas. Y bueno, pues con eso tuvimos que empezar. La cafetería la hemos puesto aquí porque la cafetería se convirtió en nuestra oficina. Las cafeterías estas las vaciaron y entonces nos pusieron aquí en los bancos de ahí, montamos la oficina y el despacho con lo que pudimos. En ese momento lo que teníamos era muy poco. Teníamos las bandejas de la cafetería en las que poníamos los papeles para las entradas y las salidas y al principio no teníamos ni ordenador. Nos íbamos con nuestros portátiles y como podíamos. Luego ya nos fueron entregando otro material. Aquí estamos pintando en el suelo, como se nos ocurrió distribuir el material, que pusimos el material en unas hileras y los hospitales a los que iba a ir distribuido en hileras perpendiculares, de forma que entraban por una puerta al pabellón, recogían el material y salían por la puerta contigua sin tener que pasar a la zona del material. Ellos solo se acercaban a su hilera y ahí recogían el material. Luego ya tuvimos suerte y como las cosas fueron evolucionando conseguimos folios, pudimos poner papeles y al final hasta letreritos con el código correspondiente. Esta era la distribución que hacíamos con los diferentes hospitales y centros a los que iba destinado el material y era el poquito que nos iba llegando. Y luego ya
tuvimos la suerte de empezar a llegar los famosos aviones que tanto se ha habido de Madrid. Este fue el primer camión que nos llegó del primer avión, que fue una suerte porque llegó a las 4 de la mañana y entonces a esas horas pues nos tuvimos que poner a descargar, a contabilizar material, a ver lo que había. Ya en aquella época teníamos una empresa, se había contratado una empresa, pero aún así nos dijeron que teníamos que seguir allí colaborando para controlar sobre todo cómo llegaba el material, en qué condiciones, porque el material nos llegó mojado, nos llegó con certificaciones falsas, nos llegó, bueno, pues un poco como todo lo que habéis contado los compañeros anteriormente. Esta es la oficina que os comentábamos que tuvimos que montar y es donde estuvimos trabajando. Y luego, esto es como estaba el IFEMA, el almacén del IFEMA al final. El almacén del IFEMA, cuando ya llevábamos un tiempo allí, nos comentaron que teníamos que hacernos cargo no solo de los EPI, sino también de lo que era el almacén del IFEMA. El IFEMA se empezó a montar el viernes, nosotros llegábamos el sábado, tuvimos que ayudar con las dotaciones, con los pactos, pues con todo el montaje del hospital y luego al final tuvimos que asumir también el montaje de, o sea, toda la distribución del almacén a un hospital normal, que era el IFEMA. Gracias a Dios, a la semana y pico de estar allí, nos pusieron ya se decidió que había que montar un servicio de logística como Dios manda, con un jefe de servicio, con administrativos, con ordenadores, como os hemos enseñado. Y entonces ya la situación era bastante más fácil de sacarla adelante. La realidad es que, bueno, pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Tuvimos mucha suerte de tener un equipo bastante cohesionado en Madrid, que ya éramos muchas personas de recursos materiales unidas y que nos conocíamos entre todos y desde el principio pudimos montar un WhatsApp, aunque sea una vía no especialmente legal, pero bueno, de esa forma es como funcionábamos. Y inclusimos en el WhatsApp de recursos materiales de todos los hospitales, pues a los jefes de compra, directores de gestión, todo el que quisiera de los hospitales que necesitase tener información para estar al día y saber lo que necesitaban. Por supuesto, cuando digo hospitales, perdón, incluyo también a primaria, es que siempre es la manía de todos los centros, también primaria, y que si tenían una necesidad especial nos la comunicaban, nosotros la comunicábamos al director general y entonces ya pues ahí en las distribuciones diarias que hacíamos de material les incluíamos todas las necesidades que pedían. ¿Todo esto a qué nos ha llevado? Pues yo creo que al final tuvimos la suerte de haber montado un sistema logístico que continúa actualmente centralizado en Madrid de los EPIs, que cuando llegaban los aviones parecía que no había, o sea, que no había llegado el material y siempre al final llegaban cosas y ahora mismo está eso montado y esperemos que sea un germen para no solamente tener un sistema logístico centralizado de EPI, sino de otras cosas, del resto de material sanitario. Y luego con el IFEMA, por supuesto, aquí que se colaboró con la dotación de las unidades y con el montaje del Hospital General. Y hemos recorrido un camino juntos y aquí os dejo, por un lado, la foto de las conducciones del IFEMA, de todo el camino que nos queda por recorrer y luego carteles que nos venían en las diferentes cajas de material que teníamos que íbamos recibiendo, ¿no? Cuando de los chinos, de las diferentes donaciones, que la verdad es que parecía una tontería, pero hacía mucha ilusión y la verdad es que nos dedicamos a realizar bastantes fotos. Y esta ha sido un poco la experiencia desde centrales, si hubieran contado desde hospitales hubiera sido más parecida a la de María Jesús posiblemente o a la de Ángel con el tema de los hoteles medicalizados, pero por nuestra parte desde centrales pues está la situación con la que nos encontramos. Javier. ¿Qué? Javier, no te escuchamos, el micrófono. Nos decía que yo os pediría a todos, por favor, que conectarais todos la cámara y el audio, el micrófono, y que ya Nieves pudiera trasladarnos, si queréis, las preguntas que hayan ido llegando
y así poder un poco continuar con el debate. Adelante, Nieves. Audio, ya tengo audio. Bueno, pues no han llegado muchas. Creo que los participantes han estado muy atentos a lo que habéis estado diciendo cada uno y imagino que ahora seguirán llegando. Pero bueno, hay aquí algunas que son interesantes, ¿no? Dice Alfonso Moreno, como proveedor, ¿se ha llegado a plantear en las diferentes centrales de compras puntuar o dar un valor añadido a los productos sanitarios o EPIs de fabricación nacional? Esta pregunta, pues no sé, pues, a ver, quién quiere contestarla y si no, pues yo lo digo yo. Bueno, si quieres contesto yo, Nieves. Muy bien, Nati. Desde aquí, desde Centrales, siempre decimos lo mismo. De momento estamos sujetos a la ley de contrato del sector público y poco podemos hacer para beneficiar a un proveedor con respecto a otro porque no tenemos posibilidad legal de hacer ahora mismo eso. Independientemente de esto, no sabemos si en un futuro habrá algún cambio que nos permita proteger este tipo de producción nacional con respecto a la externa, porque para casos como este hemos visto que no nos respondían. Bueno, espero que sea eso. Otra pregunta que hace Joaquín Macías desde Huelva para Susana Trillo. Dice, ¿has introducido el papel de la Agencia de Medicamentos Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en la regulación del mercado durante estos meses? ¿Crees que habría sido mejorable o que ha debido tomar una mayor iniciativa en su labor de vigilancia? Bueno, sí, la verdad es que me refería justo a eso. Yo creo que podía haber intervenido de mejor manera desde mi punto de vista, tanto en la autorización de la comercialización, ¿vale? Que ahí ya podía haber hecho un filtro importante, que a lo mejor no tengo todo el conocimiento, lo planteo y seguro que hay una respuesta oficial a todo esto, ¿no? Pero por una parte, en la autorización de la comercialización y por otra parte, también he visto deficiencias en la comunicación de las alertas. Es decir, hubo un momento en toda esta crisis que nos bombardeaban con alertas que no eran completas en la información. Entonces nosotros no podíamos realizar inmovilizaciones del material porque a lo mejor nos venía identificada una alerta de un producto por el representante europeo autorizado para la importación y ese representante pues representa, valga la redundancia, a un montón de productos que se introducen en el mercado. Con lo cual nos encontrábamos desde la vigilancia de productos sanitarios y desde recursos materiales ante el dilema de qué hacer. Es decir, me reviso todo lo que está entrando ahora mismo y movilizo todo lo de este representante europeo o espero a que haya una aclaración por parte de la EMS. Entonces, quiero decir, más que ayudar, en algunos casos nos ha perjudicado y yo creo que el papel podría haber sido otro. Óscar Díaz nos pregunta que dice, una vez llevadas a cabo las medidas de control de las mascarillas, tanto en documentación reglamentaria como los resultados de los organismos certificadores, ¿cómo se almacenan estos datos? ¿Quién gestiona la información? ¿Y cómo se hace llegar esta información a las unidades de recursos materiales de cada centro? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, es el SERGAS, el Servicio de Aprovisionamiento, realizó una compra centralizada de estos equipos de protección que poco a poco están volviendo a los centros en los últimos meses. Entonces, el destinatario de la documentación era este servicio central que luego en muchos casos ha distribuido entre las distintas áreas. Es decir, cuando el órgano contratante es servicios centrales, evidentemente son ellos y la Unidad Central de Prevención de Riesgos Laborales quien deben de validar el producto y tener esta información. En nuestro caso en concreto, el Servicio de Aprovisionamiento creó una carpeta compartida que podíamos ver tanto los diferentes equipos de dirección económica como los recursos materiales de todas las áreas. En esa carpeta
carpeta teníamos un acceso las 7 áreas de gestión de Galicia, y cualquier cosa que tuviéramos que pedir a mayores, pues bueno, el servicio de aprovisionamiento la verdad ha funcionado excelentemente en ese sentido. Cuando la compra la hacíamos desde los centros, es nuestra unidad de prevención de riesgos laborales quien da el ok a los EPIs, no así al producto sanitario en general. Pero con los EPIs hacemos el filtrado de la documentación desde recursos materiales, porque suele ir en ofertas agrupadas con otros productos, y luego el OK, una vez filtrada esta documentación, el OK de los EPIs lo daba prevención de riesgos laborales de esa área, y cuando era validado se compartía con servicios centrales y con aprovisionamiento. Y las fichas técnicas eran colgadas, así como otra documentación, en nuestro programa de gestión logística. Que podía, bueno, la ficha técnica en concreto la puede ver cualquier usuario que tenga acceso a este programa, a Logas. Ya el resto de la documentación quedaba depositada en el servicio de aprovisionamiento. Si alguno quiere también decir, aportar algo al respecto de su experiencia, pues también lo puede hacer. Yo, en un principio, en la Comunidad Valenciana, también, digamos que todas las fichas técnicas estaban en consejería, en el aprovisionamiento, allí estaban todos, conforme se veía el material, se dejaba colocado, y entonces automáticamente cualquier servicio y cualquier hospital de suministros, desde suministros, puede consultar cualquier ficha de cualquier producto que se ha introducido en el circuito sanitario. Una pregunta que a lo mejor ya la habéis contestado, pero bueno, como lo plantean desde aquí, pues la voy a hacer. Dice, Miguel Ángel de Mena pregunta si existen protocolos sobre el tiempo de uso de un FP2, lugar, UCI, habitación, y si se tiene de manera continua o no, etcétera. Bueno, yo si queréis, nuestra experiencia y nuestros protocolos en nuestro hospital, que se elaboraron junto con prevención de riesgos, la duración de una FP2 son de 8 horas continua. Entonces, en nuestro hospital era 8 horas, entonces cada turno se tenía que cambiar. Lo que sí que es verdad que durante los meses más críticos, los primeros meses, alargábamos la vida de la mascarilla por lo menos 10 o 12 horas. Y las mascarillas quirúrgicas eran 4 horas y las FP3 también 8 horas, la vida máxima que podías, según nuestro. Entonces, tanto UCI como salas, la única cosa que primaba si era FP2 o FP3, dependiendo si se creaban muchos aerosolos o no. El procedimiento que se iba a realizar, si creaba muchos aerosoles, con una FP2 tenías bastante. Para técnicas más agresivas o más cruentas, como es una traqueotomía y tal, entonces era una FP3 y se reservan en estos momentos solo para casos excepcionales de este tipo, cuando el procedimiento es muy agresivo y hay más riesgo. Muy bien. Eso en realidad estaba regulado por el Ministerio, o sea, el Ministerio sacó protocolos y lo que estás contando efectivamente está en línea a lo que el Ministerio de Sanidad iba diciendo, que los colgaba a lo mejor a diario al principio y luego ya cada algún día más, pero sí. Muy bien. Joaquín Macías, desde Huelva, pregunta para Nati Valencia. Una vez conseguida una reserva estratégica a nivel autonómico para 6 meses, como has comentado, ¿por qué se ha optado por seguir comprando a nivel provincial en vez de realizar adquisiciones centralizadas o bien tener programaciones de los proveedores directamente a las centrales provinciales? Bueno, te cuento un poco, Joaquín. La medida estratégica que se ha ido siguiendo, como he dicho al principio, hemos ido adaptándola al momento. En un principio, con desabastecimientos, fuimos nosotros los que nos encargamos de intentar aprovisionar cada uno de los centros. En el momento en que ya el mercado estuvo más regulado, decidimos hacer una estrategia de aprovisionamiento centralizada con 2 almacenes, ya lo sabéis, uno para Andalucía Occidental y otro para Andalucía Oriental, de manera que si en algún momento vuestros almacenes estaban vacíos, pudiéramos tirar de esta reserva, ¿vale? Sin impedir que cada provincia llegara a cumplir sus objetivos de stock como tenían hecho, como habéis hecho durante siempre hasta que llega el COVID,
de forma que en la época de desabastecimiento, por evitar una competición entre las distintas provincias, nos encargamos nosotros de la compra y la distribución, tanto de lo que venía del mercado como de lo que venían de las diferentes donaciones, o incluso al principio hasta pedimos a los diferentes institutos, colegios que nos dieran, que era lo que tenían, porque no teníamos nada. Y en un segundo momento, la idea fue tener esta reserva para que en un momento en el que nos pudiéramos encontrar en algo parecido a lo que ya hemos vivido, tuviéramos una respuesta, ¿vale? No sé si queda claro. Yo creo que sí, que ha quedado claro. Nos pregunta Natalia Casanova, ¿qué experiencia actual tenéis de test rápido de antígenos? ¿Hay alguien que pueda responder a eso? ¿A qué se refiere con experiencias? Yo creo que ya se están usando en muchas comunidades. Nosotros en principio le hemos hecho pedidos a 2 proveedores y bueno, tienen su uso. En principio la sensibilidad y por tanto la eficacia es mayor en los primeros 5 días del contagio. A partir del 5.º día me hace una PCR. Y si un test de antígeno da negativo, siempre puede ser un falso negativo y quizás dependiendo de si hay síntomas o ha habido un contacto directo con un positivo, habría que comprobar con una PCR. Me dice Natalia que se refería a las marcas disponibles. Vale. Eso. En un primer momento nos encontrábamos fundamentalmente con 2 proveedores, ahora mismo hay bastantes, vamos. Vale, muy bien. Isabel Muñoz dice... perdón, que esto aquí, gestionar las 2 cosas es un poco raro. Isabel Muñoz dice, respecto a la cuestión que planteabais con desescalada en la exigencia de normativa de productos por la falta de suministro de los mismos, igual que ocurrió teniendo que crear la nueva UNE para mascarillas higiénicas, ¿quién tomaría esa decisión y cómo se plantearía su reparto? ¿Supondría crear protocolos momentáneos que suplan esa falta de protección? Si quieres responder, Susana, como tú hablaste un poco de la desescalada. Bueno, aquí el responsable de la validación de los equipos alternativos de protección son las unidades de prevención de riesgos laborales. Y hemos visto distintas formas de actuar en este sentido, incluso ya no solo a nivel de unidad, sino incluso personales. Nosotros, en general, la respuesta ha sido satisfactoria, pero bueno, no en todos los casos y tampoco ha sido formal o por escrito siempre que lo hemos necesitado, la verdad. Entonces la iniciativa debería de ser ellos. Nosotros realmente recursos materiales creo que estamos más vinculados a la parte asistencial, a lo mejor incluso por categoría profesional, más cercanos a la enfermería y al pie del enfermo, y yo entiendo que las decisiones de prevención de riesgos laborales tienen unas connotaciones legales que muchos profesionales no se quieren desmontar de esta postura. Validar desde prevención de riesgos laborales un equipo que no cumple la normativa que se está marcando desde el Ministerio, entiendo que tiene sus repercusiones o su responsabilidad, pero a mí lo que me preocupa realmente es que el profesional no tenga que hacer, como hemos visto por ahí, manualidades, vamos, o sea, buscarse la vida con cosas como hemos visto, ¿vale? En las redes y todo eso. Entonces, la creación de una normativa como la de las higiénicas, pues yo creo que debe de partir de este departamento de prevención. Yo creo que sí, nosotros debemos de poner encima de la mesa la necesidad, lo que ofrece el mercado y ellos, en caso de que esto no cumpla, pues ver qué recursos están disponibles a su alcance o qué medidas habría que tomar. Es mi opinión. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora cada uno, ahora mismo no tengo así ya más, pero, bueno, perdón, sí. Toni desde Barcelona, Tonio García Mirabés, dice, ¿se está trabajando en las diferentes autonomías un sistema de gestión de EPIs para asegurar
que lleguen al profesional y a la vez no desaparezcan masivamente? Esto un poco habéis hablado antes, ¿no? María Jesús ha hablado sobre el reparto día a día y esas cosas, ¿no? Que a mí me conste no tenemos, no está. Lo único que sí que es verdad que cada día se tenía, pero no hay, que yo sepa, no hay nada que se haya hablado para organizar algo y tenerlo como una compra o tener algo en el plan B en caso de, no, No, sí, lo que yo entiendo, María Jesús, que lo que Tony pregunta es que si se está trabajando en un sistema de gestión para asegurarse que lleguen al profesional y que a la vez no desaparezcan furtivamente. Bueno, nosotros realmente estamos abasteciéndonos porque claro, no sabemos, como es un tiempo de incertidumbre, que no sabemos si esto va a ir a peor o no, estamos haciendo un pequeño stock y lo que sí que continuamos a día de hoy es con suministros diarios o cada 2 días dependiendo del servicio, porque aún hoy en día, al menos por nuestra experiencia, siguen desapareciendo, el personal a veces hace un uso indebido, ¿no? Entonces no utiliza adecuadamente todos los materiales y entonces nos obliga a tener que hacer esto, que para todos es pesado, tanto para las coordinadoras que tienen que hacer los pedidos diarios, para el personal de almacén que cada día tienen que estar repartiendo las mismas unidades. Entonces, y para nosotras de recursos materiales que estamos haciendo un seguimiento diario de lo que se consume, de lo que no. Entonces nosotros sí que hemos hecho una previsión y también, pero la única cosa hasta el momento para que no desaparezcan es esto, es hacer un seguimiento diario y abastecer diariamente a los servicios. Bueno, nosotros, por ejemplo... perdona. Miguel, no, Miguel, dito, que no hago más que nosotros, hablar. por ejemplo, ahora en estos momentos la verdad es que nosotros tenemos repartido, digamos, por salas un cierto material que está más o menos preparado según las necesidades de cada servicio. Yo creo que ahora se lleva bastante bien, no hay ningún problema. Y sí que es cierto que en el momento cumbre de los meses de marzo y abril, cuando faltaba mucho material y el miedo era importante, sí que es cierto que la gente cogía material. Para eso, material específico sí que hubo durante una temporada que digamos que estar custodiado el material ese y que se daba por la supervisora o por el encargado del servicio para que todo el mundo pudiese tener un material disponible y que nadie los cogiese y se los llevase o lo hiciese un uso indebido. Y entonces sí que fue momentario, pero en general en estos momentos yo creo que la gente se está comportando perfecto, no hay ningún problema y se reparte proporcionalmente a cada servicio. Joaquín Macías apunta al respecto que se podía conseguir con la automatización en máquinas dispensadoras. Hombre, en nuestro hospital, por ejemplo, esta es una propuesta que Prevención de Riesgos nos hizo hace unos meses, pero nuestro hospital, por la estructura y las características, es inviable, es que no podríamos tenerlo. Tendríamos que tener muchísimas máquinas dispensadoras por todo el personal que somos y para nosotros no lo vemos una cosa que sea operativa. Nosotros como experiencia decir que teníamos máquinas de este tipo y bueno, pues imaginaros, en los momentos de miedo y pánico las máquinas han reventado o incluso se ha aumentado el stock de una manera, el que podía sacar en vez de uno sacaba 10 o 20, o sea, quiere decir que el momento hay que entenderlo también, ha habido un poco de miedo y pánico por parte del personal y bueno, ha sido un poco su manera de sentirse más protegido. Yo sigo manteniendo un punto único de distribución para uno de los hospitales más grandes, que es donde ingresan los COVID. No es para que copiéis nuestro ejemplo, desde luego, porque es una medida casera, pero que está funcionando. Entregamos 3 días a la semana en mano, con celador propio, al margen del sistema de logística y con entrega firmada, porque las entregas por parte del sistema de gestión logística habitual desaparecían. En cuanto se giraba la supervisora, desaparecía el material. Increíble. Entonces lo que hacemos es entregas 3 días a la semana. Y para estas entregas el material
tenemos una orientación del consumo, pero se pacta, es decir, por número de pacientes o presencias de profesionales. En el caso de la FFP2, por ejemplo, una presencia por, o sea, una mascarilla por presencia y día, y hacemos estos algoritmos todos los lunes, miércoles y viernes con entregas de este tipo, personales y en mano. Sí, nosotros también, todo lo que se pisa ha sido en mano y firmado, desde el primer momento, porque si no desaparecía. Sí, No, fue la única solución. Entonces, firmado, para que de esta manera se ha controlado bastante. Sí, en Madrid también lo entregaban en mano y firmado por las supervisoras, pero aún así algún almacén pues ha quedado rompiendo puertas. Y, o sea, que lo de las máquinas, como dices tú, no te creas que solo fue allí, también pasó por otros sitios. Ya, ha sido una situación delicada. Bueno, Cristina Quesada Ramos nos pregunta, ¿cómo estáis gestionando el impacto medioambiental? Nosotros hemos tenido batas lavables, con lo que esto supone a nivel de agua, detergente, etcétera, y ahora desechables que van a contenedores de residuos y nos preocupa el impacto medioambiental de todo esto. Eso es una inquietud que es muy compartida por todos y yo creo que sí, que hace falta respuestas creativas sí, ese tipo de desafíos, ¿no? ¿Alguien tiene algo que aportar o que decir? Nosotros utilizamos la bata impermeable reutilizable y la quirúrgica reutilizable. Esa ha sido la forma de abordar este problema. Y las pantallas también reutilizables. Utilizamos desinfección de superficies, un protocolo de lavado específico para este material, como ha comentado también algún compañero, y esa es la forma que hemos tenido de abordar el problema. Está sin solución, evidentemente. Sí. Muy bien. Dice Maite Herrero, desde La Rioja, dice, ¿creéis necesaria que se publique alguna normativa que nos proteja a los sistemas de salud frente a las faltas de suministro o aumento de los importes adjudicados de licitación por parte de los proveedores adjudicatarios de material EPI? Yo me imagino que habla si sería necesario una normativa legal, ¿no? que cubriera estas eventualidades que hemos sufrido. Claro, yo creo que esto ha sido una situación nueva para todos, tanto para nosotros como para los proveedores. Cuando nos han dicho que no podían suministrar los concursos, en realidad es difícil ponerlos en duda porque hemos vivido ese momento en el que las fronteras estaban cerradas, no había aviones de transporte, los aviones eran tal, y yo sinceramente sí creo que ha habido mucho problema por parte de los proveedores para traer el material, aunque en paralelo ha habido otros proveedores que se dedicaban a otra cosa que sí lo han conseguido a otros precios. Pero entiendo también que, bueno, yo creo que lo hemos visto, ¿no? Que el mercado se ha convertido en una subasta casi a pie de avión. Y entonces, bueno, yo creo que en un futuro esto habría que regularlo de alguna manera porque, bueno, no sabemos si nos va a poder volver a pasar, pero nos ha hecho daño. Yo la verdad es que el tema ese lo veo complicado en un principio porque, como habéis dicho que es la oferta y la demanda, llega un momento que no todos los productos se pueden conseguir aquí. Hay que recurrir al mercado extranjero. A partir de ahí, el extranjero puede subir el precio que quiera y la industria muchas veces se ve abocada a tener que subir precios si quiere traer ese material. O no se lo venden y se marchan a otros países que están apostando por más dinero. Como está ocurriendo, como habéis dicho, de que en la misma frontera un avión que estaba preparado para venir a Valencia, pues se iba a Estados Unidos porque lo pagaban el triple de caro y te quedabas, después de haber hecho el negocio, sin poder llevarte el material. Entonces, la empresa también que tenía, eso sin contar la cantidad de veces que la misma industria les han engañado en las fronteras, los mismos empresas extranjeras. Entonces, pues bueno, habría que arreglar de alguna forma. A lo mejor habría que plantearse no tener todo el mercado sanitario en el extranjero, un tanto por cien aquí, y entonces sí que se podría a lo mejor intentar regular
con el mercado español, por ejemplo, que sería más factible. Pero si dependes de los de fuera, complicado. Yo creo que esa es la conclusión importante, que tenemos que tener cuidado y regular para que haya industria aquí. O sea, no regular lo que nos cuesta fuera y traerlo, sino para dar posibilidad de que exista la industria española. Nosotros, por ejemplo, tuvimos empresas que como os pasó a vosotros en Galicia, que cambiaron de confección y empezaron a confeccionar batas quirúrgicas para nosotros, bueno, para protección para nosotros, pues ese tipo de cosas que se han hecho, que se puedan seguir manteniendo, o sea, que también se les ayude a ese tipo de empresas que han tenido esas iniciativas o a otras que lo quieran tener, a que eso pueda seguir adelante y no tener que ir a China a comprar cualquier cosa. Claro, porque además también nos encontramos a veces en la situación no solo de que los propios proveedores se han visto atracados, pero nosotros hemos tenido experiencias de camiones que han llegado con la mitad de las cajas vacías y la mitad de las cajas llenas, ¿no? O material absolutamente empapado, que era absolutamente inservible y perdíamos a lo mejor el 30% del pedido de guantes. Por tanto, aquí todos hemos sufrido, la industria de una manera, por supuesto, nuestros profesionales, que son los que al final acababan pagando la falta de material, eh, y también un poco, también la industria tendrá que hacer una reflexión de si sigue mereciendo la pena que sigan fabricando en China cuando se produce un cierre de China y nos deja a todo el mundo occidental sin material, ¿no? Ya sabemos que los costes de producción son más caros en Europa que en China, pero lo que no puede ser es que tengamos una dependencia total de la fabricación en China, mientras en Europa la fabricación es unas cantidades que desde luego no llegaban ni para un día, ¿no? Lo que pasa es que también eso que has comentado, pero yo quería decir, es que como ha dicho Alternatividad también, dependemos de unos concursos públicos. Entonces, los concursos públicos, al final, muchas veces, aparte de la ficha técnica de los productos y de la calidad, entra mucho, digamos, el presupuesto económico del concurso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, ¿qué pasa? Que hay que irse a estos países extranjeros a traer material a un coste muy económico para poder concursar y poder llevarse a lo mejor ciertos concursos que si fuesen material hecho aquí en Europa sería mucho más complicado mantener esos costes. Ante esto que está hablando Miguel Ángel, tengo Cristina Quesada, que nos habla desde Txagorritxu, que ha dicho que lo ha matizado, ¿no? Nos habla de un planteamiento que ellos hacen, que dice: para proteger la producción nacional, nosotros nos hemos planteado el incorporar el tema de la huella ecológica en los pliegos de los expedientes centralizados. O sea, esto tiene que ser a nivel de normativa, porque si no, no es posible. O sea, con la normativa actual, donde la competición es ficha técnica y precio, pues no se contempla eso. Entonces, la única manera de corregir esa situación que es un poco que no es proporcional a que exista un mercado nacional, tendría que ser introduciendo un elemento como este que plantea Cristina, ¿no? Y yo creo que también por nuestra parte podemos intentar, como coordinadores de muchos de los expedientes que salen en cada uno de nuestra comunidad, provincia o centro, intentar valorar la calidad del producto por encima del precio. Ahí sí que podríamos hacer nosotros algo. No nos lo va a prohibir la ley de contrato. Sí, eso está claro, pero si tú lo que verdaderamente sería eficaz es introducir el ítem de la producción nacional. Eso sí que quedaría verdaderamente, la balanza la equilibraría, ¿no? Pero yo creo que más que nacional a lo mejor debería ser europea, pero bueno, nacional sí. solo no sé si podría ser. Iría en contra, ahora mismo eso sería en contra de la ley de contratos y de la libre concurrencia, y no permite una política proteccionista. Europa no permite eso, no se podría hacer. Salvo que cambiara la normativa europea y permitiera de alguna forma beneficiar a las empresas que fabrican, no que estén ubicadas fiscalmente en Europa, sino que fabrican y distribuyen en Europa, ¿no? Claro. Si de algo sirve la experiencia que se viven, es de poder
rectificar lo que se da como hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que estamos viendo que todos compartimos, que el hecho de las fronteras nos ha penalizado mucho en la distribución y en el suministro de los materiales y, bueno, pues algo hay que aprender. Y esto hila un poco con mi nuevo planteamiento para cada uno de vosotros y probablemente para todos los que también estén en la sala, y es que ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de esta travesía, ¿no? ¿Con qué nos quedamos después de este tiempo? Y digo travesía porque esto no ha acabado, solamente hemos partido. Entonces, ¿con qué me quedo de la experiencia de este tiempo, ¿no? ¿Queréis ir respondiendo cada uno? Yo también saco mis propias conclusiones y sobre todo también espero que la sala se una y nos lo vaya poniendo pues como tweet para poderlo compartir, si os parece. Hombre, yo a lo mejor, como he terminado antes, pues a lo mejor diciendo eso, que a lo mejor no tenemos que depender tanto del extranjero y tener ya un mínimo, por lo menos, asistencial y material sanitario al que podamos recurrir sin tener que depender de otros. Sí. Para mí sería una cosa importante. Parece que es común, todos es un deseo común, claro. Y un aprendizaje. ¿Qué más? ¿Qué os parece más? Yo me quedo con la satisfacción, desde luego, de nuestro puesto de trabajo, de poder dar esa tranquilidad, esa seguridad y esa protección a los profesionales sanitarios. Haber intentado cubrir esta necesidad del mejor modo posible. Yo me quedo también con el compañerismo y la solidaridad que hemos vivido estos meses, que han sido muy duros y realmente han sido muy emocionantes para todos los que hemos trabajado en el hospital, y ha sido, bueno, era como estar en la guerra, y hemos trabajado todos en uno y lo hemos luchado juntos sin importar las horas de trabajo, y eso ha sido muy bonito y ha sido lo que nos ha llenado y nos ha dado la energía para continuar. Sí, yo creo que sí, que también eso que dices tú, para nosotros, yo por lo menos para mí también ha sido importante, ¿no? El ver que gente de hospitales incluso que se venía después a ayudarnos porque veía que estábamos súper perdidos, diciendo para ayudar a montar y a repartir al resto de los hospitales, después de haber estado trabajando en su centro, se venía, pues hombre, yo también eso, y al final llamabas a un hospital, oye, necesitamos esto para el IFEMA, y te contestaban 5, o sea que al final, bueno, pues que todos hemos intentado ayudarnos dentro del mal momento en el que todos estábamos pasando, ¿no? Sí, yo me quedo también, lo he dicho antes, con el trabajo en equipo, con el objetivo compartido y con la solidaridad en mi caso, entre las diferentes provincias. No ha habido una que haya tenido más que otra, no ha habido alguien que haya estado por encima de nadie. Y con la capacidad de adaptación que yo creo que lo hemos tenido todos y nos va a tocar un poco a la hora de resolver problemas que no habíamos vivido hasta este momento y que tenemos que dar una respuesta porque tenemos que seguir hacia adelante. Pues yo un poco porque ya me lo había preparado, porque quería tener esta reflexión conjunta, pues yo, aparte de lo obvio, lo que ha comentado Miguel Ángel, que lo hemos comentado todo, ¿no? Lo de generar los recursos básicos cercanos en nuestro país, en nuestro territorio. Compartir PCR, que es profesionales, conocimientos y recursos. Y otra de las cosas que a mí me parece también interesante y que he aprendido es que hay que anticiparse. Ahora mismo, anticiparse a los nuevos desafíos sanitarios. Ahora mismo hemos tenido un desafío, una pandemia biológica, pero puede ser química o puede ser radiactiva. En ello hemos de estar y hemos de reflexionar. Tenemos que anticiparnos con conocimientos y con medios. Y
el que aprende de la experiencia pues tiene ya un camino recorrido. Bueno, pues yo ya no digo más. Sí, deciros que han llegado bastantes felicitaciones por parte de la sala, ¿no? Y bueno, pues a todos os felicito y sois felicitados por muchos de los que están presentes. Y a Javier, lo que al que considere. Muy bien, muchas gracias. Yo también me gustaría un poco, a forma de reflexión, efectivamente, la experiencia de compartir la miseria y gestionar los momentos tan agudos de falta de material con nuestros compañeros ha sido muy, muy fructífera. También ha sido muy importante la colaboración con la atención primaria, porque aunque hemos hablado mucho tiempo de los hospitales, pero lo cierto es que atención primaria ha sufrido y sufre una presión asistencial brutal y sus demandas de material, el poder trabajar con ellos codo a codo también ha sido, yo creo que en general todas las comunidades, una auténtica satisfacción, porque yo creo que ellos en algún momento se han sentido olvidados. Todos hablábamos de UBIs, de hospitalización, y no hablábamos de qué pasa con nuestros compañeros enfermeros, médicos, auxiliares, que estaban en la calle viviendo el día a día de sus barrios y de sus localidades. Por tanto, creo que no se puede por menos que reconocer su enorme esfuerzo, su enorme trabajo y también cómo ha mejorado la coordinación entre hospitales y primaria, porque en algunos casos podría parecer que eran mundos separados, ¿no? Yo también un poco, por último, y si queremos por poner un poco un aspecto negativo, creo que por lo que hemos ido viendo en las comunicaciones, los supervisores o responsables de equipamientos, tecnologías y productos sanitarios han tenido que resolver muchas dudas que quizá deberían haber sido resueltas por los servicios de prevención de riesgos laborales y se han visto asumidos en algunas ocasiones a hacer una toma de decisiones que no eran competencia nuestra. Por tanto, quizá una línea de trabajo sería colaborar con los servicios de prevención y viceversa, de manera que no haya profesionales sanitarios como nuestro puesto de trabajo que se vean obligados a tomar decisiones porque no están, ¿no? Yo agradezco y me alegro que haya habido comunidades autónomas en las que eso haya estado siempre presente, en otras no tanto, o no tanto como sería deseable. Pero en cualquier caso creo que hemos aprendido mucho, 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 mucho. Y bueno, esto siempre es un valor que no tiene precio. Y compartirlo, como muy bien dice Nieves, es una obligación de todos nosotros con el resto de nuestros compañeros para que trabajen de forma segura y no vuelvan a vivir algo que, lo decía Miguel Ángel, el miedo al final hace que la gente se lleve material, pero es que hay que gestionar el miedo también. Y eso lo tienen que hacer los servicios de prevención de riesgos laborales, no solo nosotros, ¿no? El miedo hay que gestionarlo porque eso hace que la gente reviente una puerta y vacíe un almacén. Y eso hay que evitarlo a toda costa porque la gente no debería ir a trabajar angustiado pensando que se va a contagiar o que se va a morir mañana. Eso creo que no se puede exigir a ningún profesional, ¿no? Por tanto, la capacidad de almacenaje y prevención de que esto no nos vuelva a pasar, porque no nos debería volver a pasar, que nos pille sin material, esperemos que las administraciones sanitarias y todos nosotros hayamos aprendido suficientemente, aunque haya sido un precio muy alto, ¿no? Yo, por mi parte, no sé si queréis añadir algo más. Pues nada, ya voy a deciros ya un poco por redondear para finalizar, aunque Javier ahora lo clausure, ¿no? Nos dice uno de los participantes: enhorabuena por este primer martes Anecor, esperando el siguiente. Habrá siguiente. Que sea esto un estímulo para seguir, y muchas gracias a todos los que al otro lado de la pantalla habéis participado. Y ahora, Javier, pues tú cierras, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, yo la verdad es que estoy muy contento, tanto por la participación de los asistentes como con la calidad de nuestros ponentes, que como habéis podido comprobar es muy alta, con una experiencia y conocimiento importante y que espero que os haya servido para resolver algunas dudas. Sabemos que esto da para mucho más, y esperamos que esto en el Congreso de Santiago el año que viene podamos hablarlo con más extensión, más profundidad y que tengamos más tiempo para poder debatir asuntos que son críticos en la gestión de los productos sanitarios. El martes próximo seguiremos y tendremos una nueva webinar
sobre la lectura crítica. Entendemos que si ya siempre es necesario tener un conocimiento suficiente de lectura crítica de los artículos y estudios publicados, ahora, en el caso del COVID, hemos sufrido mucho con todo lo que se publicaba y la capacidad y el conocimiento necesario para discriminar si los estudios realmente tenían una validez suficiente o no. Por tanto, espero que os apuntéis el martes próximo al siguiente webinar sobre lectura crítica y que podamos contar con vuestra presencia. Será un auténtico placer. Yo os pediría que cuando acabemos la conexión, no os desconectéis, por favor, y contestar a una encuesta de satisfacción. Esto nos ayudará un poco a tener una visión de qué queréis y qué pensáis sobre qué podríamos seguir haciendo como Asociación Nacional de Enfermeros Coordinadores de Recursos Materiales para poder seguir ayudando a mejorar el conocimiento del personal de enfermería. Muchísimas gracias y ha sido un auténtico honor y placer compartir esta tarde con vosotros. Muchas gracias.